Filosofía desatada. ¿Es posible encontrar serenidad en medio del caos que nos rodea? En un mundo donde las notificaciones no paran, los correos se acumulan y el tráfico parece eterno, todos buscamos un respiro, un momento de calma. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta a este dilema moderno no está en una app de meditación ni en un retiro espiritual, sino en las palabras de un filósofo que vivió hace 2000 años? Séneca, uno de los mayores exponentes del estoicismo, enfrentó presiones que harían palidecer incluso al más ocupado de nosotros, intrigas políticas, la tiranía de Nerón y una sociedad romana llena de incertidumbre. A pesar de todo, supo mantenerse en calma. ¿Qué pensaría él de nuestra obsesión con la productividad, del estrés por no cumplir expectativas, o de la constante búsqueda de tener más? Y lo más importante, ¿podría enseñarnos a vivir con serenidad, incluso hoy? En este vídeo de Filosofía Desatada, hemos explorado a fondo sus textos, buscando las claves que podrían cambiar nuestra perspectiva sobre el estrés. Desde horas revisando sus cartas a Lucilio, hasta análisis de cómo sus enseñanzas se aplican al mundo actual. Este contenido es el resultado de un esfuerzo por hacer la filosofía práctica y accesible. Si alguna vez te has sentido atrapado en el caos, quédate, porque en los próximos minutos descubrirás cómo los principios de Séneca pueden transformar tu manera de ver la vida. Y si este tipo de reflexiones resuena contigo, considera suscribirte al canal. Aquí desatamos la filosofía para que sea más que teoría. Una herramienta para vivir mejor. Tu calma podría estar más cerca de lo que piensas. ¿Te atreves a descubrir el secreto de Séneca? Hace casi 2000 años, en una Roma llena de intrigas y desafíos, vivió un hombre cuya sabiduría sigue resonando en nuestra era moderna. Lucio Anneo Séneca, conocido simplemente como Séneca, fue filósofo, dramaturgo, consejero político y, sobre todo, un maestro de la serenidad. Pero su vida estuvo lejos de ser tranquila. Enfrentó la furia de emperadores, fue exiliado injustamente y vivió bajo la sombra constante de la traición y la muerte. ¿Cómo es posible que alguien en estas circunstancias encontrara paz interior? Séneca nació en el seno de una familia acomodada en Hispania, pero su destino lo llevó al centro del poder romano. Durante el reinado de Nerón, uno de los emperadores más inestables y despóticos de la historia, Séneca ocupó un lugar privilegiado como tutor y consejero. No obstante, este puesto era una espada de doble filo. Por un lado, tenía acceso a la cúpula del poder, pero, por otro, estaba rodeado de intrigas palaciegas, conspiraciones y decisiones que muchas veces iban en contra de sus principios filosóficos. Para cualquier otro, este ambiente habría sido insoportable, pero Séneca encontró refugio en su filosofía. Su enfoque estoico le permitió distinguir entre lo que estaba bajo su control, sus pensamientos y acciones, y lo que no, como los caprichos de Nerón o las acusaciones que surgían contra él. En sus cartas a Lucilio, su amigo y discípulo, dejó consejos que parecen escritos para nosotros hoy. No te dejes consumir por las circunstancias externas. Enfócate en cultivar la virtud y encuentra serenidad en tu interior, no en los favores del mundo. Un ejemplo poderoso de su sabiduría ocurrió durante su exilio en Córcega. En lugar de rendirse al resentimiento, utilizó ese tiempo para escribir y reflexionar, considerando el destierro no como una desgracia, sino como una oportunidad para practicar lo que predicaba. En una carta escribió: «Ningún lugar es inhóspito si el espíritu se encuentra en paz consigo mismo». Pero quizás el mayor desafío de su vida fue su relación con Nerón. Mientras veía cómo el joven emperador se convertía en un tirano, Séneca buscó, en la medida de lo posible, moderar sus excesos. Aunque finalmente cayó en desgracia y fue obligado a suicidarse, incluso en sus últimos momentos mostró una calma impresionante. Según los relatos, enfrentó su muerte con dignidad, reflexionando sobre la transitoriedad de la vida y la importancia de vivir según los principios estoicos hasta el último instante.
La vida de Séneca no fue fácil, pero eso es precisamente lo que hace que su filosofía sea tan relevante. No fue un hombre que predicara desde una torre de marfil, apartado de los problemas del mundo. Al contrario, vivió en el caos y, aún así, supo encontrar serenidad. Su sabiduría atemporal no solo era un refugio para él, sino un legado que nos invita a enfrentar nuestras propias tormentas con claridad y fortaleza. El estoicismo, aunque pueda sonar como un concepto lejano o complicado, es en realidad una de las filosofías más prácticas y accesibles que existen. Nacida en la antigua Grecia y desarrollada en Roma, esta escuela de pensamiento no está interesada en teorías abstractas ni en interminables debates, sino en algo mucho más sencillo y profundo: enseñarnos a vivir bien. Para los estoicos, la clave de una vida plena radica en alcanzar la virtud, vivir en armonía con la razón y, sobre todo, aprender a manejar nuestras emociones. Una de las ideas fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Los estoicos sostenían que el sufrimiento humano no proviene de las cosas que nos suceden, sino de cómo reaccionamos a ellas. En palabras de Epicteto, otro gran filósofo estoico, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Imaginemos un día común. Estás atrapado en el tráfico, los coches no se mueven, y empiezas a sentir cómo la frustración y la ansiedad se acumulan. ¿Qué haría un estoico en esta situación? Reconocer que el tráfico está completamente fuera de su control, pero su reacción no lo está. Puede elegir respirar profundamente, escuchar algo que le guste o simplemente aceptar la demora como una parte inevitable de la vida. Este enfoque no elimina el problema, pero sí elimina el sufrimiento innecesario que añadimos al resistirnos a lo que no podemos cambiar. Séneca, siendo un defensor ferviente del estoicismo, llevaba esta idea un paso más allá. Decía que nuestra energía mental es limitada y que desperdiciarla en cosas que no podemos influir es no solo inútil, sino perjudicial. Este principio es sorprendentemente actual. Piense en las redes sociales. Nos encontramos reaccionando a opiniones, noticias o situaciones sobre las que no tenemos ningún poder real. Nos enfadamos, discutimos, y al final del día nos sentimos agotados, pero ¿qué hemos logrado realmente? Según los estoicos, nada que merezca la pena. La otra cara de esta filosofía es prestar atención a aquello que sí podemos controlar: nuestras elecciones, nuestras palabras, nuestras acciones. Enfocarse en esto no solo nos permite actuar con mayor claridad, sino que también nos da una sensación de poder y dirección. Volviendo al ejemplo del tráfico, un estoico podría decidir aprovechar ese tiempo para reflexionar, planear su día o simplemente practicar la paciencia. El estoicismo, entonces, no es una fórmula mágica que elimina los problemas de la vida. En lugar de eso, nos enseña a enfrentarlos de manera sabia y serena, permitiéndonos reducir la ansiedad que proviene de intentar controlar lo incontrolable. Y quizá lo más importante, nos recuerda que aunque no podamos elegir lo que sucede, siempre podemos elegir cómo responder. Esa es la verdadera libertad. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra una idea sencilla, pero profundamente transformadora: el círculo de control. Séneca y los demás filósofos estoicos estaban convencidos de que nuestra paz interior depende de entender claramente qué aspectos de la vida están bajo nuestro control y cuáles no. Aunque pueda parecer un principio obvio, la realidad es que, en nuestra vida cotidiana, con frecuencia invertimos nuestras energías en preocuparnos por cosas que están completamente fuera de nuestro alcance, mientras descuidamos aquellas que sí podemos influir. Imaginemos una situación común. Recibes una crítica en el trabajo. Puede ser un comentario del jefe o de un compañero que te señala un error. Inmediatamente, muchas personas sienten una mezcla de emociones: frustración, enojo, tal vez incluso humillación. ¿Por qué nos afecta tanto?
porque tendemos a enfocarnos en el juicio externo, en lo que esa persona piensa de nosotros, en si esa crítica será comentada por otros. Sin embargo, para los estoicos, esta reacción está fuera de lugar. ¿Por qué preocuparse por algo que no controlamos, como las opiniones de los demás? En lugar de obsesionarnos con lo externo, Séneca nos invita a centrarnos en lo que está dentro del círculo de control. Nuestra respuesta a esa crítica, ¿podemos aprender algo de ella? ¿Es válida? Si lo es, podemos corregir nuestro error y avanzar. Si no lo es, debemos dejarla pasar como si fuera un ruido insignificante. En sus cartas a Lucilio, Séneca aconsejaba: no es el insulto lo que nos daña, sino el peso que nosotros le damos. Esta distinción entre lo interno y lo externo puede parecer sutil, pero tiene implicaciones enormes. Al centrarte en lo que puedes controlar, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, estás recuperando el poder sobre tu vida. Por el contrario, al preocuparte por lo que está fuera de tu alcance, como el juicio de otros, las circunstancias externas o incluso los eventos del azar, estás entregando ese poder a factores que no puedes cambiar. Pensemos en otro ejemplo más actual: las redes sociales. Muchas personas pasan horas preocupándose por los comentarios o me gusta que reciben en una publicación. Esto no solo consume energía emocional, sino que genera una dependencia de la validación externa. Los estoicos nos recordarían que ni el aplauso ni la crítica en estas plataformas están bajo nuestro control. Lo que sí podemos controlar es la calidad de lo que compartimos y nuestra decisión de participar o no en ese entorno. En su esencia, el círculo de control no se trata solo de elegir qué nos afecta, sino de liberarnos del sufrimiento innecesario. Como un capitán que navega en alta mar, no podemos controlar el viento ni las olas, pero sí podemos ajustar nuestras velas. Este principio se extiende a todos los aspectos de la vida: nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra economía. En lugar de enfocarnos en el que pasará, el estoicismo nos insta a concentrarnos en el que puedo hacer ahora. Séneca, a lo largo de su vida, puso este principio en práctica incluso en los momentos más difíciles. Cuando fue acusado injustamente y exiliado, en lugar de dejarse consumir por la amargura, dirigió su energía hacia lo que se podía controlar: su escritura, sus reflexiones y la forma en que enfrentaba esa adversidad. En una de sus cartas, reflexionó: la naturaleza ha puesto nuestras almas fuera del alcance de las ofensas externas. Somos nosotros quienes las dejamos entrar. El círculo de control, entonces, no es simplemente una herramienta para enfrentar los desafíos cotidianos, sino un camino hacia una vida más libre y plena. Al aceptar lo que no podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos, no solo reducimos el estrés, sino que también cultivamos una fortaleza interior que ninguna tormenta externa puede derribar. Al final, ese es el secreto de la calma según Séneca. Vivir desde el centro, desde lo que verdaderamente importa y desde aquello que siempre estará bajo nuestro control. Para Séneca, la verdadera serenidad no es un estado que se alcanza por casualidad, sino el resultado de una práctica consciente. Entre sus consejos más poderosos, destaca uno que hoy podríamos llamar la práctica de la reflexión diaria. Este ejercicio, simple en apariencia, tiene el potencial de transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cada noche, antes de dormir, Séneca dedicaba unos minutos a revisar su día. Se preguntaba: ¿qué hice bien hoy? ¿Dónde fallé? ¿Cómo podría haberlo hecho mejor? Para él, este acto de introspección no era un ejercicio de autocrítica severa, sino una herramienta para aprender y crecer. Era un momento de pausa, una oportunidad para enfrentarse a sí mismo con honestidad y dirigir sus esfuerzos hacia la mejora constante. Pensemos en la vida moderna. Enfrentamos días cargados de obligaciones, distracciones y tensiones. Al llegar la noche,
Solemos caer rendidos o dejamos que nuestra mente se inunde de preocupaciones por el mañana. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de eso adoptáramos este hábito de reflexión? Sentarnos con calma, aunque solo sea por 10 minutos, podría cambiar radicalmente cómo nos sentimos al final del día y cómo enfrentamos el siguiente. Imaginemos un ejemplo práctico. Una persona se toma unos minutos cada noche para escribir en un cuaderno 3 cosas que hizo bien y 3 que quiere mejorar. Podría anotar: hoy escuché con atención a un amigo que necesitaba apoyo. Completé una tarea difícil en el trabajo y evité reaccionar con enojo ante un comentario negativo. Luego, en la sección de mejoras, escribiría algo como: mañana quiero ser más paciente con mis hijos, dedicar más tiempo a planificar mi jornada y evitar postergar una decisión importante. Al plasmar estas reflexiones, no solo estamos revisando nuestras acciones, sino también consolidando un propósito para el día siguiente. Séneca creía firmemente que este hábito no solo nos ayuda a corregir errores, sino que también nos da claridad sobre lo que realmente importa. En una de sus cartas escribió: el alma se purifica mediante el examen de sí misma. Al revisar nuestras acciones, no nos quedamos atrapados en los problemas del día, sino que aprendemos a verlos desde una perspectiva más amplia y constructiva. Además, este ejercicio tiene un impacto directo en nuestra ansiedad. Muchas veces, el estrés proviene de una sensación de caos interno, de sentir que estamos siendo arrastrados por los acontecimientos sin dirección. La reflexión diaria nos devuelve el control. Nos permite identificar patrones, reconocer nuestros logros y abordar nuestras fallas con una actitud positiva. Es, en esencia, una forma de entrenar la mente para encontrar serenidad incluso en medio de la agitación. Este hábito no requiere grandes esfuerzos ni recursos. Solo pide un poco de tiempo y honestidad. Puede realizarse escribiendo, meditando o simplemente reflexionando en silencio. Pero lo más importante es hacerlo con regularidad. Como decía Séneca, el progreso viene con la práctica diaria. La reflexión diaria es mucho más que un simple ejercicio. Es un compromiso con nosotros mismos, con nuestra mejora y con nuestra serenidad. Es un recordatorio de que cada día es una oportunidad para crecer, aprender y vivir con mayor plenitud. Al adoptar esta práctica, estamos siguiendo los pasos de Séneca y acercándonos un poco más a la calma que él mismo encontró en medio del caos. En nuestra sociedad actual, la productividad se ha convertido en una especie de religión. Nos medimos por cuántas tareas podemos completar en un día, cuánto podemos producir, cuán ocupados estamos. Pareciera que el éxito se encuentra en una agenda llena, en la constante búsqueda de hacer más, de ser más eficientes. Pero, ¿qué pensaría Séneca de esta obsesión? Para él, esta forma de vida no sería más que una trampa. Séneca advertía que estar siempre ocupado no es sinónimo de progreso ni de felicidad. Decía: es una desgracia que la vida ocupe tanto tiempo en prepararse para vivir. En esta frase se encierra una crítica poderosa. Pasamos tanto tiempo haciendo, corriendo y planificando, que olvidamos lo más importante, que es simplemente vivir. Pensemos en cómo llenamos nuestras agendas hoy en día. Revisamos correos, atendemos reuniones, resolvemos tareas urgentes que muchas veces no tienen un impacto real en nuestras vidas. A menudo, cuando nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que hemos estado ocupados, sí, pero no necesariamente avanzando hacia algo significativo. Este es el tipo de actividad que Séneca consideraría vacía, porque carece de dirección y propósito. Un ejemplo claro es la obsesión moderna con las listas de tareas interminables. ¿Cuántas veces hemos escrito y tachado tareas que en el fondo no eran esenciales? Séneca nos invitaría a preguntarnos: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Es verdaderamente importante o estás simplemente llenando el tiempo para sentirte productivo? En lugar de perseguir constantemente más actividad, Séneca proponía algo mucho más difícil:
pero también más gratificante, vivir de manera significativa. Esto significa preguntarse qué cosas realmente tienen valor, qué actividades enriquecen el espíritu, qué relaciones merecen nuestro tiempo. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Un ejemplo práctico para comprender esta diferencia sería comparar 2 días típicos. En el primero, pasas todo el día ocupado, respondes correos, asistes a reuniones, haces recados. Al final, te sientes agotado, pero al reflexionar, te das cuenta de que no avanzaste en nada realmente importante. En el segundo día, decides dedicar la mañana a trabajar en algo significativo, algo que te inspire, y por la tarde disfrutas de una conversación profunda con un ser querido. Es posible que hayas hecho menos cosas, pero al final del día sientes que fue un día valioso. Esa es la diferencia entre actividad y progreso. Séneca también tenía mucho que decir sobre el tiempo. En sus escritos, comparaba la vida con un viaje en barco. Decía que muchas personas navegan sin rumbo, empujadas por los vientos, perdiendo el control de su destino. Esta imagen es especialmente relevante en nuestra era, donde las notificaciones, los compromisos y la presión social nos arrastran de un lado a otro. Él nos recordaría que, aunque no podemos controlar el viento, sí podemos tomar el timón y decidir hacia dónde queremos ir. La verdadera productividad, según Séneca, no está en hacer más, sino en hacer lo que importa. Esto requiere valor, porque implica decir no a muchas cosas. Implica reconocer que no podemos hacerlo todo, que debemos priorizar y, sobre todo, que debemos reservar tiempo para lo que nos hace realmente felices. En un mundo que parece valorar la velocidad y la cantidad por encima de todo, Séneca nos invita a desacelerar. Nos enseña que una vida significativa no es aquella en la que hacemos muchas cosas, sino aquella en la que hacemos las cosas correctas. Porque al final, no importa cuánto produzcamos si no vivimos con propósito. Uno de los principios más fundamentales del estoicismo, y quizá el más transformador, es la aceptación del momento presente. Para Séneca, el presente es lo único que realmente poseemos. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son meras construcciones de la mente que, si no las manejamos con cuidado, pueden convertirse en fuentes inagotables de estrés y ansiedad. Pensemos en cuántas veces nos hemos preocupado por cosas que aún no han sucedido. Quizás hemos revisado una y otra vez las noticias económicas, preguntándonos si los mercados caerán o si nuestra inversión será segura. Tal vez hemos mirado el pronóstico del tiempo obsesivamente antes de un viaje, como si eso pudiera cambiar el clima. Estos son ejemplos cotidianos de cómo nos enfocamos en lo que podría pasar, descuidando el único momento en el que realmente podemos actuar, el ahora. Séneca veía esta preocupación constante como un desperdicio de energía y un impedimento para vivir con serenidad. En una de sus cartas escribió: «Nos atormentamos no por las cosas reales, sino por las imaginarias». ¿Y cuánta razón tenía? La mayoría de nuestras ansiedades se basan en escenarios que tal vez nunca ocurran, pero que, en nuestra mente, parecen tan reales como si ya estuvieran sucediendo. Al resistirnos a aceptar el presente tal como es, multiplicamos nuestro sufrimiento. La aceptación estoica no significa resignación pasiva. No se trata de rendirse ante las circunstancias, sino de enfrentarlas con claridad y fortaleza. Significa reconocer que no podemos cambiar lo que ya está ocurriendo, pero sí podemos decidir cómo responder. Es aprender a ver la realidad tal como es, sin filtros de miedo ni deseos imposibles. Imaginemos un ejemplo concreto. Estás en medio de una tormenta. Puedes gastar toda tu energía lamentándote porque no hay solo preocuparte por si empeorará. Pero nada de eso cambiará las nubes. Lo único que puedes hacer es adaptarte, buscar refugio, esperar o seguir adelante con precaución. La tormenta es el presente. Tu reacción es donde reside tu poder. En nuestra vida cotidiana,
Esta mentalidad puede ayudarnos a liberar una enorme cantidad de energía emocional. Aceptar el presente no significa que debamos renunciar a nuestras aspiraciones o dejar de planificar. Al contrario, nos permite actuar con más eficacia porque nos libera del peso innecesario de la resistencia interna. Al aceptar lo que ocurre, dejamos de luchar contra lo inevitable y podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Séneca entendía que esta práctica requería disciplina. Vivir en el presente no es algo que suceda de forma automática, especialmente en un mundo que constantemente nos empuja a pensar en el pasado o preocuparnos por el futuro. Pero como todo hábito estoico, la aceptación del momento presente se fortalece con la repetición consciente. Un ejercicio práctico para integrar esta idea es hacer una pausa durante el día y preguntarse: ¿qué está bajo mi control en este momento? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahora mismo con lo que tengo frente a mí? Este simple cambio de perspectiva puede transformar la manera en que enfrentamos desafíos grandes y pequeños. La aceptación del presente es, en última instancia, una forma de liberar nuestra mente de las cadenas del y sí y del ojalá. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, siempre podemos elegir cómo vivir este instante. Y al hacerlo, encontramos una calma que no depende de las circunstancias externas, sino de la fuerza interna que nos da el vivir plenamente aquí y ahora. La vida de Séneca fue un terreno fértil para la adversidad. A lo largo de su existencia, enfrentó desafíos que habrían quebrado a muchos. Pero, en lugar de sucumbir a la desesperación, Séneca recurrió a su filosofía estoica para encontrar calma y propósito incluso en los momentos más oscuros. Su vida no solo fue una prueba de la eficacia de sus enseñanzas, sino también una fuente de inspiración para quienes enfrentamos nuestras propias dificultades. Uno de los episodios más emblemáticos de su vida ocurrió cuando fue exiliado a la isla de Córcega. Acusado injustamente de adulterio por intrigas políticas, Séneca fue desterrado lejos de Roma, separado de su familia, su posición y su vida cotidiana. Para muchos, esta situación habría significado el fin de cualquier esperanza. Pero Séneca no permitió que la adversidad lo definiera. En lugar de lamentarse, vio en su exilio una oportunidad inesperada, un tiempo para reflexionar, escribir y profundizar en su filosofía. Durante su tiempo en Córcega, Séneca escribió algunos de sus textos más memorables, en los que abordó temas como la brevedad de la vida y la necesidad de aceptar lo inevitable. En una de sus cartas, reflexiona: el hombre sabio no se compadece de su suerte, transforma las circunstancias adversas en terreno fértil para su virtud. Este principio lo guió en Córcega, donde, a pesar de las limitaciones de su entorno, eligió enfocarse en lo que estaba bajo su control: su mente, sus pensamientos y su pluma. Otro momento crucial en su vida llegó durante los años en los que fue consejero de Nerón. Al principio, Séneca intentó guiar al joven emperador hacia un gobierno justo y razonable, pero pronto se enfrentó a la realidad de la tiranía de Nerón. Trabajar bajo un líder impredecible y cruel representaba una amenaza constante para su seguridad. A pesar de esto, Séneca mantuvo su compostura y aplicó los principios estoicos para navegar en un entorno lleno de intrigas y peligro. Cuando finalmente cayó en desgracia y se le ordenó suicidarse, aceptó su destino con serenidad, mostrando que, incluso frente a la muerte, el estoicismo ofrecía una guía firme. Estos ejemplos históricos nos ofrecen lecciones poderosas. Primero, nos muestran que no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, pero siempre podemos decidir cómo responder a ellas. Séneca no podía cambiar su exilio ni la voluntad de Nerón, pero podía elegir cómo interpretar esas experiencias. Segundo, nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, hay espacio para el crecimiento personal. En su exilio, Séneca cultivó su mente y su espíritu, encontrando un propósito más grande que las limitaciones de su situación. En el contexto actual, estas lecciones son profundamente relevantes.
Pensemos en cómo enfrentamos nuestras propias adversidades, una enfermedad, un problema económico o una pérdida importante. Es natural sentir frustración o tristeza, pero, como enseñaba Séneca, podemos elegir transformar esas emociones en algo más constructivo. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar en él una oportunidad para crecer. Un ejercicio práctico inspirado en Séneca sería reflexionar sobre un momento difícil de nuestra vida y preguntarnos, ¿qué aprendí de esa experiencia? ¿Cómo podría haberla enfrentado con más calma y claridad? Este tipo de preguntas no solo nos ayudan a procesar el pasado, sino que también nos preparan para manejar mejor las adversidades futuras. La calma frente a la adversidad no es algo que se alcance de la noche a la mañana. Requiere práctica, reflexión y, sobre todo, una voluntad firme de aceptar la vida tal como es, con sus luces y sombras. Séneca nos demuestra que la verdadera fortaleza no reside en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con dignidad, sabiduría y una calma que nace del interior. La riqueza, en su sentido material, es uno de los grandes espejismos de la humanidad. Durante siglos, hemos asociado el éxito y la felicidad con la acumulación de bienes, pensando que el dinero y las posesiones pueden comprarnos tranquilidad, respeto o incluso amor. Sin embargo, Séneca, uno de los hombres más ricos de su tiempo, nos advierte que la riqueza sin calma no es riqueza en absoluto. Para Séneca, la riqueza material no era un problema en sí misma. Lo que él criticaba era la obsesión por acumularla y la dependencia emocional que creamos hacia ella. En una de sus frases más conocidas, afirmaba, «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más». Con esto no solo ponía en duda la necesidad de poseer cada vez más, sino que señalaba que la verdadera pobreza reside en la insatisfacción perpetua, en ese deseo interminable de obtener lo que no tenemos. Pensemos en la vida moderna. Hoy, más que nunca, estamos rodeados de estímulos que nos empujan a consumir el coche más nuevo, el último dispositivo tecnológico, la casa más grande. Muchos dedican años enteros a trabajar incansablemente para alcanzar un nivel de vida que creen que les dará felicidad, pero al llegar allí descubren que la calma que buscaban sigue siendo esquiva. Porque, como diría Séneca, la tranquilidad no puede encontrarse en algo externo. Es un estado que cultivamos desde el interior. Un ejemplo práctico de esta reflexión lo encontramos en las personas que, al alcanzar un éxito financiero considerable, se sienten más ansiosas y vacías que nunca. La razón es simple. Si no se tiene un propósito interno claro, la riqueza no puede llenar ese vacío. Séneca veía esta búsqueda material como un desvío de lo verdaderamente importante: vivir en virtud, desarrollar la sabiduría y encontrar alegría en las cosas simples y esenciales. En uno de sus textos, Séneca cuestiona a quienes dedican toda su vida a amasar fortunas y luego descubren que no tienen tiempo ni para disfrutar de ellas ni para reflexionar sobre su propia existencia. Decía, no vivimos para poseer más, sino para ser mejores. Es una advertencia contra la trampa de medir nuestra valía por lo que tenemos en lugar de por lo que somos. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría estoica en nuestra vida diaria? En primer lugar, cuestionando nuestras prioridades, preguntándonos si las cosas que deseamos realmente nos aportarán valor o si estamos siendo arrastrados por expectativas externas. En segundo lugar, aprendiendo a disfrutar de lo que ya tenemos, por modesto que sea. Séneca nos anima a practicar la gratitud como una forma de riqueza interior. Cuando valoramos lo que poseemos, el deseo de más comienza a disiparse. Un ejercicio útil podría ser, al final del día, reflexionar sobre 3 cosas que nos dieron satisfacción. Tal vez fue una conversación significativa, un momento de calma al leer un libro, o simplemente disfrutar de un café en silencio. Este hábito nos ayuda a darnos cuenta de que las cosas que realmente nos enriquecen a menudo no tienen precio.
La visión de Séneca sobre la riqueza es profundamente relevante en un mundo que constantemente nos empuja hacia la acumulación. Nos recuerda que el dinero puede comprar comodidades, pero no puede comprarnos paz. Esa paz, esa calma interior que tanto anhelamos, no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo vivimos y cómo pensamos. La verdadera riqueza, al final, está en liberarnos de la necesidad constante de más y aprender a estar en paz con lo que ya somos y tenemos. El estoicismo, aunque nacido en la antigüedad, ofrece herramientas prácticas que son sorprendentemente útiles para enfrentar los desafíos del mundo moderno. No se trata de una filosofía abstracta, sino de un manual para vivir mejor, una guía que nos ayuda a afrontar las dificultades con calma, claridad y determinación. Entre estas herramientas, dos destacan por su capacidad para transformar nuestra relación con el estrés y las adversidades: la visualización negativa y la dicotomía del control. La visualización negativa es una práctica esencial en el estoicismo. Aunque su nombre pueda sonar pesimista, en realidad se trata de un ejercicio profundamente liberador. Consiste en imaginar, de forma deliberada, el peor escenario posible antes de enfrentarnos a una situación. Este ejercicio no busca generar ansiedad, sino prepararnos mentalmente para aceptar lo que podría ocurrir, liberándonos del miedo a lo desconocido. Séneca decía: prepárate para todo lo que pueda suceder, incluso para aquello que más temes, y no encontrarás nada que no puedas soportar. Pensemos en cómo podemos aplicar esta práctica en la vida diaria. Supongamos que tienes una reunión importante en el trabajo, una de esas que puede decidir el rumbo de un proyecto clave. Antes de entrar, dedica unos minutos a visualizar el peor resultado. Quizá tu propuesta sea rechazada, tal vez enfrentes críticas inesperadas. Una vez que aceptas esta posibilidad como algo que puedes manejar, el miedo comienza a disiparse. Al entrar en la reunión, ya no estás luchando contra la incertidumbre, sino que enfrentas la situación con una mente más tranquila y preparada. Por otro lado, la dicotomía del control es otra herramienta fundamental que nos recuerda que hay dos tipos de cosas en la vida: las que están bajo nuestro control y las que no. Las primeras incluyen nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Las segundas abarcan todo lo demás: las opiniones de los demás, los eventos externos e incluso el resultado de nuestras propias decisiones. El secreto, según los estoicos, es concentrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar y dejar de preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Imaginemos un día particularmente complicado en el trabajo. Tal vez estás lidiando con un cliente difícil o con un proyecto que parece no avanzar. La dicotomía del control te invita a preguntarte: ¿qué está realmente en mis manos? ¿Puedo controlar las decisiones del cliente? No. ¿Puedo controlar cómo me comunico con él? Absolutamente. Este enfoque te ayuda a enfocar tus esfuerzos donde realmente importan y a soltar la carga emocional de aquello que está fuera de tu alcance. Además de estas dos prácticas, los estoicos también promovían ejercicios cotidianos para fortalecer la resiliencia y la gratitud. Por ejemplo, una técnica conocida como la mirada desde arriba nos invita a visualizar nuestra vida desde una perspectiva amplia, como si la observáramos desde las alturas. Este cambio de perspectiva nos ayuda a relativizar nuestros problemas y a darnos cuenta de que, en el gran esquema de las cosas, muchas de nuestras preocupaciones son menores. Otro ejercicio útil es dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos. Para los estoicos, la gratitud no es solo una forma de pensar positivamente, sino una manera de entrenar la mente para enfocarse en lo que ya tenemos, en lugar de lo que nos falta. Este simple hábito puede reducir significativamente la ansiedad y aumentar nuestra sensación de satisfacción con la vida. En última instancia, estas prácticas estoicas no requieren grandes cambios en nuestra rutina, pero tienen un impacto profundo en cómo enfrentamos el día a día. Nos enseñan a vivir con mayor intención,
a actuar con más claridad y a encontrar calma incluso en medio del caos. Como diría Séneca, la vida no es breve si sabes cómo usarla. Y estas herramientas son una manera poderosa de aprovechar al máximo cada momento. En un mundo donde el caos parece ser la norma, la filosofía ofrece un refugio sólido y permanente. Para Séneca, la filosofía no era un lujo intelectual ni una actividad reservada para momentos de ocio, sino una necesidad vital, un mapa para navegar en tiempos de incertidumbre y turbulencia. Él la definía como la guía de la vida, la medicina del alma y el faro que ilumina incluso las noches más oscuras. En sus textos, se revela como un hombre profundamente consciente de las dificultades de la existencia, pero igualmente convencido de que el pensamiento filosófico puede proporcionarnos las herramientas necesarias para enfrentarlas. Séneca no veía la filosofía como algo abstracto. Para él, era eminentemente práctica, una disciplina que debía aplicarse cada día. En una de sus cartas a Lucilio, aconseja: cultiva tu mente como un refugio inviolable al que puedas retirarte cuando el mundo exterior te agobie. Esta invitación no ha perdido vigencia. En un mundo como el nuestro, marcado por la rapidez, la distracción constante y la incertidumbre, cultivar una mentalidad filosófica puede ser la diferencia entre vivir a merced de los acontecimientos o vivir con propósito y serenidad. Pero, ¿qué significa realmente convertir la filosofía en un refugio? Significa, en primer lugar, aprender a cuestionar nuestras propias creencias y emociones, a no dejarnos arrastrar por las pasiones o las opiniones del entorno. Significa, también, buscar claridad en lugar de certezas, priorizar lo esencial sobre lo trivial y recordar que nuestra verdadera fortaleza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Pensemos en cómo esto se aplica a nuestra vida cotidiana. En lugar de reaccionar impulsivamente a una situación estresante, podemos detenernos un momento y reflexionar. ¿Es esto tan importante como parece? ¿Depende de mí resolverlo? ¿O estoy permitiendo que algo externo me controle? Esta pausa, este instante de introspección, es precisamente lo que la filosofía nos enseña a cultivar. Es un acto de resistencia contra el caos y un paso hacia la calma. Una forma sencilla y efectiva de incorporar esta práctica es leer diariamente una frase de Séneca o de cualquier otro filósofo estoico. Por ejemplo, reflexionar sobre su famosa frase: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta idea, aunque simple, puede cambiar por completo nuestra percepción del día. Nos invita a valorar nuestro tiempo como un recurso limitado y a utilizarlo de manera consciente, enfocándonos en lo que realmente importa. La filosofía, como refugio, también nos ayuda a construir una perspectiva más amplia de la vida. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, que nuestras preocupaciones actuales, aunque reales, son pasajeras en el gran esquema de la existencia. Este cambio de enfoque no minimiza nuestras dificultades, pero nos permite enfrentarlas con más ecuanimidad y menos miedo. En última instancia, Séneca nos enseña que la filosofía es una compañía constante, un refugio al que siempre podemos regresar, independientemente de las circunstancias externas. Al cultivarla, no solo encontramos respuestas, sino también una forma de ser que nos permite vivir con más profundidad, intención y serenidad. Convertir la filosofía en un hábito es un acto de autocuidado, una forma de entrenar nuestra mente para que sea nuestro mayor aliado, incluso en los momentos más difíciles. En un mundo lleno de ruido, la filosofía nos ofrece silencio. En un mundo lleno de incertidumbre, nos da claridad. Y en un mundo lleno de caos, nos regala un refugio que nadie puede arrebatarnos. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las enseñanzas de Séneca y cómo su sabiduría puede guiarnos hacia la calma en tiempos de caos. Ahora es momento de unir todas esas ideas y responder a la gran pregunta que planteamos al inicio: ¿cómo alcanzar la calma en un mundo lleno de estrés y confusión?
La respuesta no está en un único consejo, sino en la integración de varios principios que trabajan juntos como un todo coherente. Estos principios, que hemos analizado a lo largo del vídeo, forman una especie de mapa que nos conduce hacia una vida más serena, una en la que el ruido externo no logra alterar nuestra paz interior. El primer paso es aceptar lo que está bajo nuestro control y soltar aquello que no lo está. Este principio es la base del estoicismo y un antídoto contra la ansiedad. Cuando dejamos de invertir nuestra energía en aquello que no podemos cambiar, como la opinión de los demás o los eventos externos, liberamos nuestra mente para concentrarnos en lo que realmente importa: nuestras propias decisiones y acciones. Comienza cada día identificando qué aspectos de tu vida están en tus manos y cuáles no, y actúa en consecuencia. El segundo paso es incorporar la reflexión diaria como un hábito esencial. Séneca nos enseñó que la introspección no solo nos ayuda a entender mejor nuestras acciones, sino que también nos da claridad y propósito. Al final del día, dedica unos minutos a revisar lo que hiciste bien, en qué puedes mejorar y cómo puedes aplicar esas lecciones mañana. Esta práctica no solo reduce la ansiedad, sino que también cultiva una sensación de progreso real, de crecimiento personal. El tercer paso es no obsesionarnos con el éxito material o con la acumulación constante. Séneca nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo pensamos y vivimos. En lugar de perseguir metas externas que a menudo están fuera de nuestro alcance, enfócate en vivir con virtud, en encontrar satisfacción en lo que ya tienes y en priorizar lo que realmente aporta valor a tu vida. Finalmente, está la aceptación del momento presente. Vivir en el aquí y el ahora no significa ignorar el futuro o el pasado, sino reconocer que el único momento en el que podemos actuar y tomar decisiones es este. Cuando aceptamos plenamente el presente, con sus luces y sombras, nos liberamos del peso de las preocupaciones inútiles y encontramos una serenidad que no depende de las circunstancias externas. ¿Cómo se traduce esto a tu día a día? Comienza tu mañana identificando una tarea importante en la que puedas concentrarte, algo que esté en tu control. A lo largo del día, practica la aceptación cuando las cosas no salgan como esperabas. Por la noche, reflexiona sobre tus acciones y encuentra lecciones en ellas. Y en todo momento, recuerda que la calma no se encuentra en el exterior, sino en cómo interpretamos y respondemos a lo que sucede. La calma, según Séneca, no es algo que se encuentra de manera fortuita. Es un estado que se construye, día tras día, con prácticas conscientes y con una mente abierta a aprender y crecer. Al aplicar estos principios, no solo enfrentaremos mejor los desafíos del caos moderno, sino que también descubriremos una vida más plena, significativa y en paz con nosotros mismos. La calma, ese estado que tanto anhelamos en un mundo lleno de ruido y caos, no es un regalo del destino ni una circunstancia externa. Es, como nos enseñó Séneca, un arte que se cultiva. Al adoptar los principios estoicos, el control, la reflexión, el propósito y la aceptación, no solo reducimos el estrés de nuestras vidas, sino que también aprendemos a vivir con una claridad y un propósito que trascienden lo cotidiano. A lo largo de este vídeo, hemos explorado cómo la filosofía de Séneca no es una teoría abstracta perdida en el tiempo, sino una herramienta práctica, al alcance de todos nosotros, para enfrentar los desafíos modernos. Nos ha recordado que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos, que el control sobre nuestras emociones y decisiones es nuestra mayor fortaleza, y que la aceptación del momento presente nos libera de cargas innecesarias. Quizá el mayor regalo de Séneca sea su capacidad para mostrarnos que, aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo vivimos nuestra vida. Nos dejó una frase que resume esta filosofía de forma perfecta: la vida es larga si sabes cómo usarla. Y ese es el desafío que te dejo hoy. ¿Cómo vas a usar tu vida a partir de este momento para encontrar la calma en medio del caos?
Si estas reflexiones han resonado contigo, si sientes que aquí hay algo que puede transformar tu manera de vivir, te invito a suscribirte a Filosofía Desatada. Este es un espacio para explorar las grandes ideas de la humanidad y desatarlas en nuestra vida diaria, porque la filosofía no está hecha para las bibliotecas, sino para las personas que buscan vivir mejor. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los secretos de los grandes pensadores de la historia. Hasta entonces, recuerda, la calma no está allá afuera, sino dentro de ti, esperando a ser cultivada.